Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará la profesora Adriana Patricia Carreño Zúñiga, filósofa de la Universidad Industrial de Santander, máster oficial en Filosofía de la Historia, Democracia y Orden Mundial por la Universidad Autónoma de Madrid y candidata a doctora por el IPECAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Actualmente es profesora de la Escuela de Trabajo Social UIS e integrante del Grupo de Investigación GEPAT de la misma unidad académica. Bienvenida a nuestro programa, estimada profesora Patricia. Siempre será un gusto y un verdadero placer acompañar los procesos de la Escuela de Filosofía y felicito a los estudiantes y a ti, Hernando, por mantener en vigencia esta iniciativa radial. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, estimada profesora Patricia. Para abrir la conversación se compartirá el siguiente fragmento. Prometí mostrarte un mapa y dices, pero esto es un mural. Entonces bien, déjalo estar. Son pequeñas diferencias. La cuestión es desde dónde lo miramos. Estimada profesora, ¿qué nos quiere decir esta frase? Bueno, más que decir o significar o explicar, porque en el arte no parece que ese es el recurso, quiero hablar del hallazgo que significó para mí este epígrafe que he encontrado en el texto de una filósofa catalana que me ha influido mucho en mi formación filosófica y es la profesora Marina Garcés. Y en un texto titulado Filosofía Inacabada del año 2016 encontré este verso y me encontré con que se trata de Adrienne Rich, que es una poeta, crítica, feminista y activista lesbiana estadounidense. Además, pues me fui a averiguar más sobre su vida y encontré que en los años 60 fue quien acuñara aquel eslogan feminista muy famoso de lo personal es lo político y que pues luego también hiciera de una forma o llevara a unos términos radicales la también feminista Carol Hanisch. Bueno, también me interesé por Adrienne Rich porque cuando fue nominada a un premio, el Premio Nacional del Libro, esta se negó a recibirlo individualmente y se unió a otras dos poetas feministas nominadas, a Alice Walker y a Audre Lorde, para aceptarlo en nombre de las mujeres, y cito, ¿no?, Adrienne Rich, cuyas voces aún no se han escuchado en un mundo patriarcal. Esto fue suficiente para empezar pues mi búsqueda en la antología de poesía social que encontré contenida en una colección de una editorial española, y este epígrafe me ha resultado siempre se ha convertido realmente en guía y faro en la reflexión sobre las categorías que más me interpelan en la filosofía. Y esas categorías son las categorías espaciales, las mismas que me exhortan a pensar en perspectiva y a superar eso que decía Nietzsche es la visión de rana, ¿no?, esa visión plana y atómica. Pensar el espacio entonces se ha convertido en mis más grandes obsesiones filosóficas. Y por eso estos versos hablan de el estar situado, desde donde se habla, desde el lugar de mi reflexión. Desde ahí es desde donde nos permitiríamos reconceptualizar nuestros cuerpos, los cuerpos.
y comprender y familiarizarnos con las expresiones sociales que se emiten, ¿no? desde los cuerpos. ¿Por qué me interesan los cuerpos? Bueno, ya iremos ahondando más en el programa, pero se trata todo esto de una utopía estética política, ¿no? Que intente mejorar y transformar nuestro doliente e indolente mundo. Ahora, sobre esto me gustaría hablarles en las 2 jornadas, sobre los afectos y la filosofía. Y hacer mención, ¿por qué no?, de una propuesta eretológica, como ya decía, o de una estética corporalizada. Naturalmente, desde mis posibilidades y acogida a mis lecturas y las autoras que especialmente me han influido. Para este primer programa y con la propuesta que ya su merced nos acaba de precisar y que se van a realizar en las 2 jornadas, también tenemos una dinámica dentro del programa y es el hecho de darle un breve tiempo a nuestros oyentes con el propósito de dejarles una cuestión al pensamiento mientras entramos en la pausa. ¿Qué desearías plantear o sugerir? Bueno, sugiero que escuchemos la siguiente pista, ¿vale? Y vamos a cerrar los ojos y vamos a preguntarnos mientras la oímos, ¿qué es lo que escuchamos? ¿Qué nombre le pondríamos a eso que escuchamos? Entonces, punto más adelante para que podamos reunir, ¿por qué no?, algunas conjeturas. Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, cuerpos, afectos y filosofía. Estimada profesora, acabamos de escuchar Creación de la Tierra o Canto de la Creación de la Tierra, de Jacqueline Nova Sondag. Fue concebida en el marco del proyecto acerca de las transformaciones electrónicas de la voz humana, utilizando textos indígenas originales. Fue una obra realizada en 1972. ¿Algún comentario al respecto, estimada profesora? Bueno, este ejercicio, como tú bien mencionas o lo mencionas, va articulado al ejercicio del verso que leímos inicialmente. Pero esta vez me refiero aunque a otra mujer, a una mujer colombiana y a una mujer colombiana que hace o realizó composiciones musicales en los años 70 del pasado siglo XX. Entonces, del mismo modo que en el verso de Adrienne Rich hablábamos del espacio, del cuerpo, del lugar desde el que nos situamos, en un ejercicio que podemos llamar etnográfico, de recuperación de documentos y registros, notamos en este otro ejemplo, en este otro ejercicio, que el nombre que recibe esta pieza que acabamos de escuchar tiene que ver con la tierra. Luego, esta obra también está basada íntegramente en la voz, y es la voz que corresponde justamente a cantos originales indígenas tuneos, y son cantos a la creación de la tierra. Por eso se llama creación de la tierra, y por eso la idea era poner a los oyentes a pensar
Si de pronto ese escuchar o ese oír representaba a alguna imagen de la naturaleza, de la tierra, porque sí lo fue para Jacqueline Nova, como tú lo mencionas, Nova Sondag, y la idea era justamente hacer una entrega tónica, ¿no? Que esta es una palabra muy del griego que significa terrestre, terrenal, que se refiere más a las sensaciones, a los sentidos de la tierra, de los cuerpos, de la geografía de la tierra. En este orden de ideas, y ya que su merced ya está tocando el tema, o bueno, uno de los temas centrales, que tienen que ver los cuerpos con la filosofía. ¿Por qué afectos? ¿Qué tiene que ver con la filosofía? ¿Por qué cuerpos? ¿Qué saben? ¿Qué hacen? ¿Qué pueden? ¿Qué cuerpos específicamente, profesora? Sí, Hernando, mira, la historia de la filosofía justamente ha sido siempre la historia del proceso de teorización de nuestra vida afectiva. Entonces la filosofía nos interpela con el pensamiento, porque pensar es sentir y luego sentir es pensar. Y sabemos, por lo que ha costado también esta tradición histórica filosófica, que toda elaboración racional es una elaboración afectiva, porque está conectada con un sujeto que así lo concibe y con lo que ha producido efectos sobre nosotros, es decir, con lo que nos ha pasado, con lo que nos ha afectado, con eso que se inscribe en nuestras pieles, en nuestros cuerpos, y con la historia que podemos, ¿no?, rescatar de esas experiencias corporales. Y bueno, esto empieza dentro de una formación tradicional, filosófica, ¿no?, centroeuropea. Esto comienza con los antiguos griegos, ¿no? Esto para decir que no haya en otras culturas esta apreciación, pero pues aquí estamos hablando de la historia tradicional centroeuropea, y decimos esto ya empezó como una pugna epistemológica dentro de los griegos antiguos, y siempre estuvo en juego el dominio del poder político. ¿Cómo así? Mira, para los griegos las cuestiones sobre el ethos o sobre la ética tenían que ver con el cuerpo y con lo que le pasaba a los cuerpos. Y la intención tenía que ver con el placer también, con el dolor y con la posibilidad de encontrar ese equilibrio. ¿Y por qué encontrar un equilibrio? Porque esto era tomado de una forma organicista y análogamente se organizaba política y socialmente esa sociedad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que para los antiguos griegos era tan importante los cuerpos y lo que le pasaba a los cuerpos, que esto se aunaba justamente con los roles sexuados, que eran propuestas ético-políticas y formas prácticas de cómo funcionaba realmente la sociedad, por lo menos en esta Grecia que estoy aquí reseñando. Entonces ya encontramos, por ejemplo, en Platón, una propuesta de erotología política. Y esta propuesta va a ser transmitida al universo estoico y hedonista y a todas esas prácticas o tecnologías del yo, o pues por usar una expresión de Foucault, ¿no?, que utilizan los romanos y los primeros cristianos. Siempre siguen la estela de la pregunta por el cuerpo. O sea, que estamos viendo que a su modo unos son más encarnados o materializados, como en el caso de los griegos, y otros, en cambio, por desprecio del mismo cuerpo, están más alejados de su realidad carnal y existencial. Pero déjame contarte que esto no para aquí, ¿no? Estos giros llegan como remolinos a lo que llamamos la historia de la modernidad centroeuropea, eso que es también, o esa que es también nuestra historia común. Y cuando Europa abraza el credo cartesiano, que sería, pues como te digo, el producto de siglos de reestructuración de los cuerpos y de esa búsqueda no solo epistémica, sino también económica, política, y que es todo ese cultivo para las revoluciones sociales y culturales de ese tránsito y ese desplazamiento del poder que se vive en los siglos XVI, XVII hasta el XIX. Entonces, lo que hace ese tipo de filosofía es crear un tipo de política, un tipo de dispositivo de poder en donde ahora los cuerpos sean conocidos como objetos geométricos, como planos, como líneas, como superficies, así como rezan los tratados de las pasiones de Descartes y la ética demostrada según el orden geométrico de Spinoza. Así, tal cual. Es decir, cambia el sentido del conocimiento y de los cuerpos que se conocen, porque cambia el sujeto y porque cambia el conocimiento, ¿cierto? Entonces, justamente Spinoza siempre me ha servido para pensar este tipo de cosas, porque con Spinoza podemos responder a eso que tú me estás preguntando de qué es lo que puede un cuerpo.
¿no? ¿Por qué los afectos de filosofía y de qué modo la filosofía aborda la afectividad humana? Y bueno, ya como para terminar tu pregunta y por qué Spinoza me ha servido, pues porque desde este tipo de filosofía la perspectiva se vuelve psicológica y luego, si las pasiones se tratan de fuerzas, tienen que producir interacciones conflictivas, obviamente, y a veces violentas. Y entre todos esos lugares, todas esas tecnologías, todos esos objetos, todos esos cuerpos, todos esos discursos, estamos hablando también de registros sensoriales, estamos hablando de materialidades. Entonces, ¿por qué Spinoza? ¿Y por qué la pregunta sigue siendo tan válida en nuestros días de qué es lo que pueden los cuerpos? No se trata de entender los cuerpos o de comprenderlos desde lo psicológico subjetivo, individualista, como tal vez hicieron estas tecnologías del yo cristianas, sino de comprender la política desde los cuerpos. Y pues este es, a mi parecer, el gran aporte del materialismo afectivo, que reflexiona sobre la historicidad de las prácticas, sobre sus condiciones, sobre sus efectos, justamente sobre el mundo, y del que tenemos pues a este señor, ¿no? Que fue muy marginal en la filosofía, pero que no obstante, digamos que goza de un buen lugar dentro de la tradición filosófica. La pregunta más no es la esencia, sino el cómo, ¿no? Estos esencialismos, ya basta los esencialismos, sino el cómo. ¿Qué pueden los cuerpos y bajo qué condiciones? Y para eso hay que reconocerlos, hay que escucharlos, es muy importante, no solo hablar en una lengua dominante. Desde ahí, digamos, en ese orden de ideas, traes también a colación un concepto que inclusive pretende, y esa podría ser ya la propuesta, geocorposofía. Ahora bien, ¿por qué una geocorposofía? ¿Qué tienen que ver de este modo en este sentido conceptos como filosofía, geografía y cartografía? En última instancia, ¿qué tiene que ver la filosofía con el cuerpo? Sí, ya mencioné un poco mis recursos filosóficos de esta filosofía también tradicional. También mencioné a la filósofa Marina Garcés, y ahora pues tengo que mencionar y decir, bueno, esto es un concepto más bien como un juego, una dinámica que nos propone Deleuze en la creación de conceptos. Justamente procede de Deleuze y de Guattari, no es propio. Aquí también se ha trabajado mucho, fundamentalmente filósofas como Amalia Boyer o la muy reconocida filósofa Laura Quintana, de la que pues entonces me hago deudora también de la siguiente respuesta. Digamos que el siglo XXI ya nos han dicho muchas veces desde la filosofía que es el siglo del giro corporal, ¿no? Y bueno, creo que con lo que mencioné anteriormente sobre la batalla por trascender los límites del propio cuerpo, pues queda un poco claro, ¿no? Esta es la filosofía y la batalla, ¿no? La filosofía de los grandes hombres, la filosofía patriarcal, la filosofía que de todas formas se ha empeñado en abandonar el cuerpo y ponerlo en un lugar. Entonces, precisamente Marina Garcés dice, las utopías, que es un tema político, nacen del cuerpo mismo y se levantan contra él, ¿no? Se levantan contra la gravedad, contra la necesidad, contra la libertad, contra la universalidad, pero fundamentalmente contra la localización, contra la utopía, contra mi cuerpo, contra mi yo. Entonces, no se trata de levantar una vez más una filosofía del yo, ¿no? O del tiempo, sino que se trata de ponerlo del revés y realizar una crítica todavía con tonos distintos, ¿no? Fuera a los eurocéntricos. Entonces, digamos que no es, el cuerpo está en el espacio, o digamos no está en el espacio, sino que es el espacio mismo, en sus múltiples escalas y dimensiones. Entonces la necesidad, la enfermedad, el trabajo, la reproducción, la muerte, los sentidos, las pasiones, ya no son condenas a superar, sino que son realidades con las que pensarnos a nosotros, y son condiciones en las que sabemos, o por lo menos debemos comprender nuestra historia concreta, social y política. Entonces, la filosofía actual es una filosofía en la que mujeres, precarios y saberes innobles estamos de alguna forma colaborando, y no teme mancillarse, untarse, ensuciarse
No teme, como dice o como decía Clarice Lispector, no teme realizar estos recorridos a ras de suelo. O como también me gusta mucho cuando escucho a Luciana Cadalla, una filósofa argentina, que dice no teme ensuciarse ni impurificarse, ¿no? Entonces se trata de ver ese mundo común, de reconocerlo, y esto implica ensuciarse, sí. Ahora, la filosofía depende de un medio. Esto lo aprendimos, insisto, con Deleuze y Guattari y su concepto de geofilosofía, ¿no? Necesita de un medio ambiente, necesita de un conjunto de condiciones para darse. Entonces, básicamente, palabras más, palabras menos, lo que dice Deleuze y Guattari sobre la geofilosofía es que hay que pasar de una historiografía a la geografía. Es decir, hay que gestar un ambiente filosófico, un ambientalismo filosófico, más que una geografía cartografiable en el espacio. La filosofía tiene que ver con medios ambientes, tiene que ver con cuerpos, tiene que ver con la manera como estos se disponen y en el espacio a través del tiempo, ya he dicho muchas veces reiteradamente, ¿no? Con sus historias, con sus experiencias, con sus memorias, con la forma en que construyen subjetividades. Por eso, ningún medio es estable ni localizable de forma permanente. Pensar la filosofía en términos ambientalistas nos permite reconocer las condiciones materiales, culturales, políticas y simbólicas. Nos permite, si me permites, tomar un concepto de Chakrabarty que es muy conocido, provincializar, permite descentrar y contextualizar. Entonces, ya es un desplazamiento de que no totaliza la experiencia. Es la brecha, la tierra de nadie, que lo relaciona todo, ese mundo frontera, ese mundo sin hogar del que hablaba Baba también. Bueno, y así pues entonces nos decían también los filósofos de antaño, ¿no? La verdadera filosofía es precisamente la experiencia de este desplazamiento respecto a los cientos que organizan mental y materialmente la vida personal y colectiva de cada una de nuestras identidades. Entonces, Hernando, la geografía de la filosofía no tiene una pretensión de crear un mundo de naciones e instituciones, sino de reconocer y de construir y, por qué no, destruir las fronteras y dignificar a los desplazados. Se han tocado ya varias realidades, inclusive como su merced bien ha procurado en este espacio de tiempo resaltar, y creería que ya para esta primera parte nos llevamos estas ya menciones que acabas de hacer y esperamos nuevamente poder profundizarlas en el siguiente programa, en la siguiente jornada. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. A su merced, estimada profesora Patricia, gracias por hablarnos de los cuerpos, afectos y filosofía. Mi gratitud, toda mi gratitud por esta invitación. Estimados oyentes, este programa verá su segunda parte y conclusión en nuestra próxima emisión. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.